amigos, y dentro de unos minutos estaré yendo a un pueblo que me han recomendado. Voy a ir a hacer un trámite personal y la verdad que solo tengo un par de minutos ahí. Así que les voy a estar presentando nomás la calle principal de ese pueblo. Así que me disculpan si no les puedo presentar todo el pueblo, pero solo tengo un par de minutos. Pero bueno, espero que les guste ese pequeño recorrido que voy a estar haciendo por ese fabuloso pueblo que se llama Picassent, ubicado nada más y nada menos que en la Comunidad Valenciana de España. Así que mi gente, sin más preámbulo, vamos con el video. Amigos, y caminando aquí por uno de los barrios aquí en Valencia, me he encontrado con un barrio que me ha llamado la atención y es muy pintoresco. Se llama Picassent. Voy a mostrarles a continuación, voy a darle vuelta a la cámara para que ustedes puedan ver qué bonito este barrio. Se ve bastante colonial. Vean, les voy a mostrar ahora. Vean qué bonito. Ahí está. Vean la palmera ahí. Esa palmera, qué bonito. Vamos a seguir, vamos a estar haciendo este recorrido. Y ahí está, dice solo vidrio, dice. Está el contenedor, lo pueden ver. Ahí dice solo vidrio nada más. Y vean, también ahí aparece el WhatsApp. Yo creo que el color de ese pequeño container hace la distinción de que es solo vidrio. Ahí podemos ver, hay una pintura ahí justamente en la pared de esa casa. Vean. Dice que se vende, dice. La compañía se llama Casa Fácil. Se vende, dice, y ahí aparece el número de teléfono. Para los que quieran comprar esa casa, ahí está. Se ve bien bonito el pueblito. Por aquí hay otro container también. Ah, estos son puros vasos de plástico. Se pueden tirar ahí. Por allá también hay un puesto de café también. Y por allá podemos observar también otra pintura. Justamente ahí. En la pared. Se ve como un pueblito así muy tranquilo. Algo que me llama la atención, a pesar de que no está el sol, está nublado. Ahí pueden ver, ahí están las nubes, nublado en su totalidad. Se siente la calor. Es una calor bochornosa. 30 grados centígrados hay ahorita. Ahí podemos observar. Bueno, vamos a seguir caminando por este pequeño pueblo llamado Picassent. Vamos a mostrarles, seguirles mostrando por aquí. La verdad que no es muy concurrido. No he visto así muchas personas. Todos los edificios de apartamento y las casas tienen su respectivo aire acondicionado.
Vean esa puerta. Qué bonita. Son como dos ojos que tiene ahí. Madera rústica. Completa. En su totalidad. Bueno, seguimos avanzando. Hay bastante de esos containers de basura. Ahí está. Ahí dice el nombre del pueblo. Picassent. Ahí está. Muy, muy tranquilo se ve este pueblito. Por ahí hay una barbería, ¿ves? Allá al frente, ahí está la barbería. Están trabajando ahí. Y ahí dice una clínica ocular. Aquí hay más negocios, vean. Hay más negocios, dice que como una juguetería, algo así. Y desde allá venimos, de toda esa calle. Muy bonito, la verdad, este pueblito. Que dice ahí, Bar Canarias. Pero no es Canarias aquí estamos en Valencia. Están las personas ahí ya, personas mayores. Tomando su casi almuerzo ya. Casi almuerzo ya. Ya son las 10 de la mañana con 45 minutos. Aquí hay más containers, vean, de basura. Ahí está. Gente, la verdad que este pueblo es súper bonito. La verdad que me llamó bastante la atención. Un dato que quería comentarles es que me dice que aquí hay 25.691 habitantes. Actualizado el 1 de enero, dice que la población comenzó a crecer en este lugar desde el 2013 hasta la fecha. Así que es muy interesante. La verdad que se ve bastante grande, sí, a pesar de ser un pueblo muy colorido, muy pintoresco, y se ve bastante la antigüedad que tiene. Y bueno, cuenta con su propio metro, hay bastantes puestos, barberías, restaurantes, muy bonitos también, y se ve el calor humano en este pueblo, señores. Y esta es la estación del metro, gente. Vean, aquí podemos observar. Vamos a acceder aquí en este momento. Aquí están las personas ya esperando el metro. Estación de metro. Ahí está, dice, si agarramos el lado izquierdo, Castello, dice, Vía 2, el nombre de la estación, y bueno, Metro de Valencia, dice ahí. Ahí está al frente. Y por este otro lado aquí ya hay personas aquí esperando
el metro. Vamos a caminar un poco por aquí. Y esta es la máquina para poner tu tarjeta. La tarjeta se la voy a mostrar ahora. Es esta tarjeta. Tú la pones ahí y ya queda registrado que tú ya hiciste tu control. Por si se suben controladores, ya ellos andan una aplicación donde ven que ya has registrado tu tarjeta del metro. Amigos, y en este momento voy a hacer mi pago correspondiente para poder acceder al metro. Ven, aquí está la tarjeta. Vamos a mostrarles ahora. Voy a girar la cámara un poquito. Aquí está, ahora la ponemos ahí. Ahí está en verde. Listo. Ahí me dice que quedan 8 viajes en saldo. Ya he utilizado 2, así que me quedan 8. Con esa tarjeta que les acabo de mostrar se compran más o menos son 10 viajes. Ahorita ya me quedan 8 porque he utilizado 2 viajes ya me quedan 8. Así que muy accesible realmente el transporte aquí en este país. La tarjeta me cuesta, por los viajes y la tarjeta, me costó 10 euros. A un equivalente más o menos como a 104 coronas más o menos. Y me parece súper bien. Ahora, como ya tengo la tarjeta, solo puedo ir a una caseta de metro y ahí ya puedo nomás cargar nomás la tarjeta con más viajes que yo quiera. Gente, en este momento ya viene el metro. Voy a estar grabando adentro un poquito para ver las comparativas, hacer la comparativa con el metro de Suecia. Vamos a ver ahorita. Voy a girar la cámara para mostrarles. Por ahí está, ya viene. Algo que me llamó la atención, que vino un poco atrasado, sí. Realmente salía que a las 11:04 venía. Ya son las 5 minutos, como 5 minutos atrasado. Está bien. Están todas las personas aquí. Vamos para adentro. Pueden observar, está la línea, dice línea amarilla, línea rosada. Ya están enumeradas por colores, 1, 2 y 7. Y ahí sale el nombre de la estación. Recordemos que en Suecia, en el metro de Suecia aparece justamente por este lado. Aquí no tienen aquí arriba. También algo que me llamó la atención, que me estaba diciendo un local, que si quieres bajarte en una de las estaciones, tienes que solicitar aquí parada. Vean, aquí está, solicitar parada. Porque si no le das clic ahí, no se puede, o sea, no para el metro. Está el número de emergencia también y la página web del metro. Amigos, y en este momento hemos tomado el autobús, vamos hacia una dirección, más o menos unas 6 paradas. Voy a darle vuelta a la cámara porque se parece bastante a los autobuses allá en Suecia. Aquí podemos observar, está la gente. También tiene el lugar donde para las madres con los coches, ¿no?
y los hijos también para las personas de la tercera edad también está señalizado allá. Pero allá se marca también justo en la entrada, lo mismo, igual que en Suecia. Y los autobuses también son color rojo, igual como los del transporte público allá en Suecia. Y de igual manera la misma tarjeta que se ocupa para el metro o el tren y el autobús allá en Suecia, lo mismo acá, la misma tarjeta la ocupas, así que no pasa nada. Amigos, y espero que les haya gustado este maravilloso recorrido, un viajecito corto pero bonito y genial. Familia, mil disculpas, como le dije al principio del video, me hubiese gustado presentarles todo ese maravilloso pueblo, pero bueno, solo tenía unos cuantos minutos y estoy en un corto viaje. Familia, pendientes porque se vienen más videos de esta comunidad valenciana aquí en España. Familia, y si este video te ha gustado, espero que te suscribas a mi canal, le des me gusta y que también le des a la campanita de notificaciones para que estés al tanto a cada uno de los videos que se vienen a continuación desde Valencia en este que es tu canal, Catracho Nórdico. Así que familia, los vemos en el próximo video. Dios me los bendiga y ahí los vidrios. Chao, gente.